Abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Hoy hablaremos sobre Dios sigue hablando. ¿Cómo es el tema? Una vez más. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando? Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Ya lo tiene? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. La he leído sabiendo que tú vas a hablar a nuestras vidas. Nos vas a traer este consejo a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Te pido que obres y que esta palabra quede atesorada en cada uno de tus hijos, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén y amén. Tome su asiento. Quiero hablar sobre Dios sigue hablando. ¿Cuántos creen que Dios nunca ha dejado de hablarnos? Siempre nos ha hablado. Este verso que hemos leído dice: Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Usted sabe que en el antiguo tiempo Dios habló a través de los profetas. En el antiguo tiempo Dios habló de muchas maneras. Ahora, hay muchas maneras por las cuales Dios siempre ha hablado, pero no es el hecho que hoy podemos decir que Dios no nos habla. Dios nos habla. El problema es que a veces nosotros no escuchamos cuando Dios nos habla. Ahora fíjese, Dios nos ha hablado de muchas formas. Se cuenta de un joven que empezó a ahorrar para comprarse un radio, hizo lo suficiente y fue al lugar donde lo vendían, compró su radio muy contento, llegó a su casa, lo prendió, se sentó al frente de la radio para escucharlo, pero no escuchaba nada. Dijo: malgasté mi dinero y traje esta cosa que no sirve. Le dice al abuelo: mire, fíjese que compré este radio pero no suena. El abuelo le dice: mira, tienes que moverle una perilla que se ve el dial que se mueve y así vas a buscar una emisora. Lo hizo y buscó una emisora y empezó a sonar la emisora. De repente quiso él mover el radio y llevarlo a otro lugar, y cuando lo puso se movió y se apagó. Y dijo: él se arruinó. Va con el técnico y el técnico le dice: mira, el radio está bueno, simple y sencillamente se movió la batería, tienes que destaparlo, poner la batería en su lugar para que vuelva a sintonizar, le dice. Entonces le dice: pero la emisora que estaba oyendo probablemente también se apagó, le dice. Le dice el técnico: no, le dice, la emisora siguió poniendo su programa, que se apagó fue tu radio. Esta anécdota viene casi similar como cuando usted pierde la sintonía con Dios. Como cuando yo pierdo, hermano, mi batería se baja y ya no tengo esa conexión con Dios. Similar se dice que un joven vivía en el campo y quería que Dios le hablara. Y dijo él: pues tengo que ir a otro lugar más callado, porque yo, aquí donde vivo, siento que hay mucho bullicio, los carros, la gente, y no puedo escuchar a Dios. Voy a ir al monte, a la montaña. Él se va y pasó el río, llevó su Biblia y llevó su celular. Pasando el río se le cae la Biblia y se lo llevó la creciente. Dijo: bueno, no me puedo volver, llevo mi celular. Llegó al lugar donde supuestamente era un lugar callado, un bosque. Empezó a ver si había señal y no había señal. Empezó a buscar, como todos lo hacemos, ¿verdad? Levantamos el teléfono, empezó a treparse a una peña, y él viendo a ver en qué momento
tenía señal, empezó a ver las nubes, empezó a ver lo hermoso el cielo, y se le olvidó el teléfono. De repente empezó a escuchar cerca de él había un árbol, un pajarito cantar, y dijo: qué hermoso, nunca había escuchado un pájaro cantar. Luego empezó a escuchar una quebrada que pasaba por ahí que él ni cuenta se daba, y empezó a escuchar una cascada, el sonido de las aguas, y se dijo: wow, qué hermoso. Empezó a escuchar los grillos cantar. A lo mejor usted ha estado en un bosque. Empezó a escuchar toda clase de animalitos y empezó a ver a su alrededor, y Dios empezó a decirle: yo hablo a través de cualquier animalito. ¿No es cierto que Dios le habló a Pedro a través de un gallo? ¿No es cierto que Dios le habló a Balaán a través de un burro? ¿No es cierto que Dios le habló a Jonás a través de un pez? ¿No es cierto que Dios le habló a Elías por un cuervo? ¿Qué dice la Biblia? Fíjese, es más, quiero que vaya conmigo. Eso no estaba pero en Proverbios 6:6, mire cómo Dios nos llama y nos habla de un animalito muy pequeño, porque estamos hablando que Dios habla. Mire, Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira su camino y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Cómo es posible que si Dios nos dice: mira a la hormiga, un animalito tan pequeño que usted lo puede deshacer, vea? ¿Cómo es que sabe que en el invierno, hermano, es lo difícil que no puede conseguir la comida? ¿Cómo es posible que sabe que tiene que recoger su comida y llevarla a su cueva, a un lugar seguro, para que cuando venga el hambre o venga lo difícil, tiene que comer? O sea, Dios nos habla y dice: mira la hormiga. Ahora, Dios nos ha hablado de muchas maneras, pero fíjense que en la Biblia vemos primeramente cuando Dios nos habla a través de Adán y Eva. Usted sabe de que la primer plática que Dios tiene con esta primer pareja es cuando ellos pecan. Dios les dice: de todo árbol puedes comer menos del árbol del bien y del mal. Y usted sabe la historia, que Eva pecó. Luego Adán, conscientemente, sabiendo que iba a ser castigado, pero amaba tanto a Eva, comió también del árbol. Luego se fueron y se escondieron y anduvieron por allá, que no quería, tenían vergüenza, no quería que Dios los viera. Y allá el Señor los llama y le dice: Adán, Adán. Vea, eso está en Génesis capítulo 3, versículo 1. Perdón, capítulo 3, verso 9. La primera plática que vemos en la Biblia, Dios hablándole al hombre, es ahí cuando Dios está hablando con Adán. Yo meditaba y pensaba: bueno, ¿por qué Dios no le habló a Eva si Eva era la que había pecado? Realmente Adán no fue engañado, pero fue Eva la primera que pecó. Pero Dios le habla a Adán, y Adán le está pidiendo que por qué se escondían. En el capítulo 3 de los Génesis, versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: mira, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y le digo la mujer: la serpiente me engañó
y comí. Cada uno se tiraba la bolita, vea. Nadie quería ser responsable de lo que había sucedido, pero se da cuenta el diálogo que Dios tiene con el hombre. Me imagino que Satanás lo que quería era que Dios no volviera a hablar con el hombre. Lo que Satanás se imaginaba en su mente es que por el pecado, hermano, Dios le iba a sacar a Adán y a Eva y nunca más quería volver a tener contacto con el hombre. Mas sin embargo, ahí mismo Dios hace una promesa. Y Dios le dice, le da la sentencia y le dice al diablo, mira, de esta mujer, le dice, de esta mujer saldrá quien te pondrá la cabeza, te pondrá su pie en la cabeza. Hablando de Jesucristo, el segundo Adán que vendría más tarde. Aquel Adán que nunca lo pudo engañar Satanás. Aquel Adán, Jesucristo, que vino a restaurar el Edén. Ese Adán más tarde vino. Ahora, pero usted ve la plática que tiene Dios con el hombre. Lo que Satanás quería, que Dios perdiera la comunicación con el hombre. Pero Dios, hermano, siempre estuvo con el hombre. Lo podría traer a través de la Biblia. Hay tantos hombres en los cuales Dios habló. Más tarde habla con Caín, los hijos de Adán, cuando hacen la primera ofrenda. Y usted conoce la historia en el libro de los Génesis. Pero más tarde Dios habla con Abraham. Le voy a recordar cómo Dios le habla a Abraham. Lo saca fuera de su carpa, lo lleva y le dice, mira las estrellas, mira todo el firmamento, cuenta las estrellas, cuántas hay, le dice. Abraham le dice, no puedo contarlas. Y Dios le dice, así será tu descendencia. Pero su esposa Sara era estéril. Y le dice, será como la arena de la mar. Ahora más tarde Dios sigue hablando y usted ve infinidad de veces que Dios le habla a Abraham. Pero aún cuando ya el niño nace, Isaac, ese de la promesa, ya cuando lo lleva para degollarlo, Dios al igual dialoga con el hombre, con Abraham. Pero hay un hombre que a mí me llama tanto la atención, que es Moisés. Como Dios habló con Moisés, porque dice la Biblia que Dios hablaba en aquellos tiempos como cuando usted habla con alguien. ¿Le gustaría hablar con Dios a usted? Si no ora, no puede hablar con Él. Una de las maneras de poder hablar con Dios en oración, leyendo su palabra. El viernes decía el hermano de 3 maneras, yo sé que hay muchas, de cómo Dios habla. Habla a través de toda la creación. Le acabo de dar animalitos de las cuales el firmamento, las estrellas, el sol, la luna. Pero también habla la conciencia, dijo el hermano. Y también habla a través de su palabra. Pero mire cómo Dios, hermano, en el libro de los Éxodos, capítulo 33, cómo Dios hablaba con Moisés. Capítulo 33, verso 11. Qué hermoso. De Éxodos. Es que, hermano, Dios sigue hablando hoy. El problema es que usted probablemente vive en un mundo de ruido, en un mundo de tanto que hacer, y Dios no puede, usted no escucha la voz de Dios. Mire, Éxodo capítulo 33, verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Oh, qué hermoso, vea. Cara a cara. Hoy, si nosotros estuviéramos cara a cara, morimos. Porque nuestro pecado es tan grande. Yo me preguntaba, ¿por qué en los tiempos antiguos Dios hablaba con los hombres? Como en el caso de Moisés. La Biblia habla de Moisés, que era un hombre manso, un hombre dedicado a Dios, pero aún así Dios no le perdonó el pecado de pegarle a la roca. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros de hoy en día? Andamos corriendo de un lado para otro, y en nuestra vida hay más mundo que lo de Dios. No es cierto, hermano, que usted se puede saber cualquier canción del mundo, las de Don Chente y la de Don Miguel, pero le pregunto de una alabanza a ver si la sabe. Le pregunto de un texto a ver si lo sabe. O sea, de la palabra del Señor es probable que usted sabe más de libros, de magazines,
de cosas que están en la farándula que de su palabra. Entonces Dios no le puede hablar, porque Dios habla a través de su palabra. Ahora, usted ve que le dije que, por ejemplo, en el caso de Elías, un cuervo le llevó comida allá al arroyo. ¡Qué hermoso! Significando que Dios no lo abandonó, significando que Dios le hablaba y utilizaba aún su creación para sostenerlo. Ahora quizás usted hoy en este día me diga, pero es que en este bullicio yo no escucho ni testimonio de personas que a alguien Dios le haya hablado. Es probable. ¿Sabe por qué? Porque aquí tenemos la palabra de Dios. Si yo le diría, bueno, no dice la Biblia que nos congreguemos como muchos lo tienen por costumbre. Pero alguien dice, no, es que el pastor es el que dice. No, la Biblia te está hablando. No dice la Biblia, hermano, velad y llorad para que no entres en tentación. Eso lo dice la Biblia. Dios te está hablando a través de eso. Que no lo escuchemos o lo escuchamos y por aquí lo entra y por aquí lo sale es otra cosa. Había una mujer, dicen, de que un hombre que le había fastidiado tanto lo que su madre le decía, que buscara al Señor y que sirviera a Dios. Un día le dijo, me voy con mi esposa y mi familia de mi casa, ya no la aguanto. Se fue de la casa. Y dice que la mamá le dijo, mira, ya no me vas a tener al frente, pero te voy a regalar una Biblia. Este muchacho tiró la Biblia en uno de los cajones que ni siquiera cuenta se dio donde cayó. Pero una de las cajas que iban a llevar, se fueron lejos, porque él no quería ya escuchar a la anciana tanto que le fastidiaba. Cuando se fue este muchacho con su esposa y sus hijos, empezó a trabajar, pero luego, después de un tiempo, empezó a venir una depresión a su vida, perdió su trabajo, empezó a sentir dolores en su cuerpo, empezó a sentir dolor de cabeza, por toda la situación económica que estaba pasando, al grado de que un día él se metió en su cuarto y dijo, Señor, si es cierto lo que dijo aquella anciana que es mi madre, háblame. Y dice que estaba ahí la caja que había llevado. Jamás se imaginó que ahí estaba la Biblia, pero la vio, ese libro negro, lo abrió y dice que abre el libro y habla donde el Señor dice, echa sobre mí tus cargas. Y dijo el wow, Dios, arrancó la página y empezó leyendo, echa sobre mí tus cargas. Y volvió a abrir en otro lugar y la Biblia le dice, confía en mí, yo soy tu proveedor. Y él dice, empezó a llorar, Dios hablándome en mi necesidad. Le digo yo, y luego otra página, yo soy tu sanador, tu libertador. Y comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y dice, cada hoja que estaba en la Biblia, había un verso para mí, una palabra. Dios hablándole en la necesidad. Dios hablándole en el problema. Es probablemente que hoy no tengas problema. Y es probable que no necesitas que Dios te hable. Pero fíjense, yo anoté de muchas maneras que Dios te habla. Dios te puede hablar a través de su palabra, amén. Dios te puede hablar a través de sueños y visiones. Dios te puede hablar a través de personas. ¿Recuerda usted que Dios puede hablarle a través de alguien? Dios le habló a Ananías a través del profeta Isaías. Cuando le digo, te vas a morir. En los tiempos de antes, hermanos, los profetas estaban para hablarle a los reyes. Hablaba a través de alguien. Ahora fíjese, Dios puede hablar a través de esa manera, a través de personas, a través de la creación. Salmo 19:1 lo dice. Dios puede hablar a través de pruebas. Oh, eso no me gusta, ¿verdad? ¿Cómo a través de pruebas? Pedro tuvo pruebas. Job tuvo pruebas y Dios le habló. Balaán tuvo pruebas.
Dios hablándole en medio de la prueba. Amén. Jonás allá en el vientre del pez, hermano, bajo las aguas. Dios le habla. O sea, Dios puede hablar a través de las pruebas. Y Dios puede hablar audiblemente también. ¿Sabía usted que Dios puede hablar audiblemente? Pero sobre todo por el Espíritu Santo de Dios. Pero a través de su palabra Dios nos puede hablar. Fíjense que Moisés, hermano, era un hombre que sabía muy bien en qué momento tenían que levantar sus carpas y seguir hacia adelante. Pero tenía que ir con Dios y decirle: Señor, levantamos carpas y nos vamos. O Señor, ¿qué dices si nos quedamos? Un hombre que hablaba con Dios cara a cara. Pero él comenzó, hermano, cuando en una zarza, ahí Dios se le presenta. Y el Señor le dice: quita tus sandalias, porque el lugar donde estás santo es. Moisés se da cuenta que Dios le está hablando. Llega el momento que Dios le dice: hoy es el tiempo que vayas a sacar a mi pueblo. Dios le dice: he escuchado el ruego de mi pueblo, allá oprimido por Faraón. Ve, le dice. Y Moisés, hermano, le dice: no, Señor, mira que Faraón me está esperando para matarme. Salí de su reino, de su casa. Y le dice: ve. Y le dice: pero cuando llegue, me pregunten quién te envió. Diles: el yo soy te envía. Y Moisés, hermano, no le queda otra. Comenzó a poner pretextos. Soy tartamudo, Señor. Mira, no puedo. Te voy a poner a tu hermano, Aarón. Yo no creo que fuera tartamudo si se crió en la casa de Faraón con el rey, que era un poderoso, que si hubiera sido tartamudo le pone a alguien para que aprenda a hablar. O lo manda a operar, no sé. Pero eran pretextos. Ahora, hermano, yo le preguntaría a usted, le hago la pregunta: ¿alguna vez le ha hablado Dios? ¿Alguna vez Dios le ha hablado? Quizás a través de su esposa, de sus hijos, a través de su palabra, a través de un árbol. Cuando yo estaba con el derrame cerebral que me dio en el 2013, en mi casa había un árbol, ya no vivo ahí, muy grande. Y una de las cosas que a mí me pasaba era que yo pedía que Dios me sanara o me llevara, porque toda mi parte izquierda, mi pie, mi mano, mi boca, se me torció. La mano no la podía mover. Yo recuerdo que la habitación donde dormía, nomás abría la puerta, me iba a un dedo y ahí estaba ese árbol muy grande. Un día me dice, en mi decepción, habían pasado como unos 6, 7 meses, pidiéndole a Dios: o me llevas o me sanas. Háblame, ¿cuál es el propósito? Yo pasaba noches enteras en vela. Decía el doctor que nunca iba a poder volver a hablar, que nunca iba a volver a mover mi mano ni mi pie, que nunca iba a andar. Yo recuerdo que abrí la puerta y mire, habían pajaritos cantando tan contentos y me llamó la atención. No uno, sino varios. Estaban tan alegres. Y haga de cuenta que Dios me susurró: yo cuido esos pajaritos. Si yo los cuido, yo te cuidaré a ti. Quédate quieto, espera en mí. Así esa palabra, yo sabía ese texto. Pero ese día se hizo vida en mí. Yo quería ya la sanidad. Ahora, Señor, como muchos. Por eso ese canto yo ya no lo canto así. Cuando tú quieras, Señor. Cuando tú quieras me sanas. Pero háblame. Y ese día, hermano, tuve calma. Sé que me vas a sanar. Sé que me vas a dar lo que necesito. Ya entendí, Señor, no quieres que ande por iglesia en iglesia cantando, Señor. Ya entendí que quieres que me quede con los 4 que están ahí en gloria de Sion. Haré caso, Señor. Yo recuerdo que ese día lloré como un niño, pero la paz en mi corazón fue grande. Le puedo decir de cómo Dios habló a mi vida, porque yo no sé si usted en algún momento Dios le ha hablado. Quizás está a punto de morir, a punto de algo que usted no sabe. Cuando allá Marcos estaba en el hospital,
miraba a muchos cuando él se quemó. Miraba a muchos llorando cuando fuimos a visitarlo. Y una de las cosas que yo decía en mi corazón, háblales. Recuerdo escuchar a Marco decir, ¿sabe qué? Alguien me dio una palabra y me dijo de cómo le había pasado a él, que había habido quemadas en esa mujer muy, muy fea, y que le había ido a testificar, y eso le trajo paz a Marcos. A través de otra persona, Dios hablándole. Pero muchas veces no entendemos cuando Dios nos habla. Y nos pasa, hermano, que andamos de un lado para otro, corriendo porque el trabajo, porque el niño, porque la casa, porque lo que sea. Hoy debería estar llena esta casa. Por alguna razón, los que no vinieron se quedaron. No escuchan el consejo de Dios. Ahora yo le voy a enseñar un hombre sanguinario, un hombre que no deseara ser como él, aunque después de convertido sí. Se llamaba Saulo. Después de convertido se llama Pablo. Pero este hombre, hermano, era contemporáneo de los apóstoles, contemporáneo de Pedro, contemporáneo de Juan, de la misma edad. Este hombre tuvo que haber oído cuando a Jesús lo llevan a la cruz. Tuvo que haber oído cuando Jesús se reunía con sus apóstoles. Tuvo que haber visto o escuchado los milagros que Jesús hacía. No era un lugar grande. Era un hombre tan religioso que estaba viendo y buscando. Hay una hipótesis, pero la Biblia no la prueba, que dicen de que él era de padre, su padre era romano, su madre era judía, porque él tenía las dos ciudadanías, pero eso no hay ni libro ni la Biblia que lo compruebe, pero de que tenía ciudadanía romana tenía. Era un hombre pudiente, estudió a los pies de Gamaliel, un gran hombre de renombre, que solamente el que tenía dinero podía estudiar con ese hombre. Pero cuando él se da cuenta que Jesús muere y reciben el Espíritu Santo y comienza a crecer la iglesia, él comienza a sentir un celo, porque era celoso de lo de Dios, y comenzó a ver que el evangelio estaba creciendo, que los mataban. Él participó en matar a Esteban, uno de los diáconos de la iglesia. Murió a piedras. Saulo, hermano, él tenía tanto poder que fue y pidió cartas para perseguir a los cristianos. Los cristianos huían, desde que entraban por las casas, arrastraba a las mujeres, los llevaba y los mataba, los metía preso, porque él quería que exterminara a los cristianos. Yo decía, si viviera un Saulo acá, se acaba la iglesia. Ya no habría nadie en la iglesia. Que le dieran una paliza, nos dieran una paliza, ¿va? Nos metieran preso. Ya no habría nadie sirviendo a Dios. Yo creo que dejamos el evangelio, dejamos a Cristo y nos ponemos a llorar. No, Señor, porque tú no me guardas, tú no me ayudas. ¿Sabe que los cristianos sabían que Saulo tenía tanto poder que la autoridad, tenía él toda la autoridad para poderlos echar presos y matarlos? Ahora la iglesia o los que habían creído en Cristo dijeron, nos vamos a Damasco. De Jerusalén a Damasco hay 200 kilómetros. Es lo que dice la Biblia. En caballo o en camello se hacían de 5 a 7 días. Saulo se da cuenta que la iglesia va huyendo hacia Damasco. Él toma su carruaje y su gente y va tras los cristianos. Y le pasó algo que él nunca pensó que iba a pasar. Dios hablándole. Dios interviniendo por la iglesia. Yo le digo algo, hermano. Las puertas del infierno no podrán contra la iglesia. Óigalo bien. El diablo no podrá destruir la iglesia. Y cuando Saulo, hermano, va persiguiendo, dice que va con furia, respirando, hermano, odio. Allá Dios se le presenta. Jesús ya se había ido al cielo prácticamente. Él se había ido ya meses antes. Ahora quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos. En el capítulo 9 está la historia. Las palabras
de Dios hablando. Mire, uno pensaría, como acaso que Dios no mira lo que uno pasa, ¿verdad? Claro que sí. En el capítulo 9 y el versículo 10. ¿Está conmigo? El libro de los Hechos. Leamos el capítulo 9, versículo 4. Y cayendo en tierra, cayó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este era Dios hablándole. Él no conocía a Dios, era celoso, era cierto, pero él nunca había escuchado la voz de Dios. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y mire, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Voy a explicar esto. A lo mejor usted no conoce lo que es un aguijón. O, mire, no sé, pero yo soy del campo. En el campo se usa algo que se llama arado para arar la tierra, para romper la tierra. Es una especie de gancho, pero a la punta se le pone algo de hierro. Se jala con caballos o con bueyes, algo otro hasta con cabros lo jalan para romper la tierra, para arar se le llama. Pero esa punta, hermano, cuando el buey o el caballo no quiere jalar, pega para atrás y lo que hace es pegar en el hierro. Entonces lo que pasa es que se sangra. Y el Señor le está diciendo: dura cosas es dar cosas contra el aguijón. Así es, cuando usted y yo, hermano, como hijos de Dios, no queremos obedecer a Dios, mire, es un problema. Porque cuando Dios te pone el ojo y te dice: me vas a servir, más le vale que obedezca. Más le vale que obedezca. Mire, Dios vio a este hombre que era celoso. Dios vio a este hombre que era decidido. Dios vio a este hombre que era atrevido. Dios vio que este hombre de verdad no se quedaba, hermano, en silencio. Y mire lo que pasa, verso 6. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Un hombre, hermano, tan sanguinario, un hombre tan rudo, ahora Dios le está dando órdenes: levántate y te van a decir qué es lo que se debe de hacer. ¿Se da cuenta cómo Dios sigue hablando? Ahora Dios hablándole aquí a Saulo. Ahora en el verso 10 hay un apóstol. Mire cómo Dios le habla. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Le dije que Dios habla por visión, ¿verdad? Amén. Le dice: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Verso 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha. Aleluya, qué lindo cuando Dios habla así. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Acababa de convertirse, había quedado ciego. Qué hermoso, hermano, Dios obrando de una manera sobrenatural. Oh, hermano, pero es que la oración tiene poder. ¿Cuánto sabía usted que la oración, hermano, puede romper cadenas? Qué lindo fuera que lo viera el martes a usted aquí, orando. Aquí yo sé que no solo en la iglesia se ora, va. Ojalá que usted tenga un lugar dentro de su casa para orar y que tenga esa comunión con Dios. Pero muchos dirán: no sé qué se llama, qué es eso. Hay algunos que hace años o meses no saben qué es orar, tener una plática. Por eso aquí, cada servicio comenzamos orando. 15 minutos. Y por eso yo le voy a decir, y déjeme darle como consejo. Cuando venga a la casa de Dios, si sea sentado o de rodillas, hable con Dios. Agradézcale a Dios. Órele a Él. Porque a veces venimos apresurados por el camino. Pero dele un momento al Señor de adoración. Ahora fíjate, Ananías escucha la voz de Dios, el siervo.
y le dice, ve a la calle derecha. Ahí está alguien, le dice que yo lo he llevado hasta ahí. Y dice, y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué hermoso. Dios le dice, ve. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho a usted, vaya a predicar? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho, ¿sabes qué? Necesito que tú hagas esto. Pero ¿será que lo hacemos? ¿Por qué será, hermano, que la iglesia de hoy en día no está escuchando ni obedeciendo la voz de Dios? No es que Dios haya dejado de hablar, ¿cómo no? Mire el libro de Job. Job 33, 14. Mire lo que dice. Me impactó esta palabra. Pero esto es lo que está pasando con el pueblo. Vaya conmigo a Job 33, 14. Sin embargo, en una y en dos maneras habla Dios. ¿Pero qué dice? Oh, pero el hombre es obediente. Pero el hombre no entiende. Eso sucede, no es que Dios no hable, ¿cómo no? Sí habla, pero el hombre no entiende. Eso es lo que dice el verso. Sin embargo, en una y en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Eso Dios lo dice. O sea, hermano, que necesitamos nosotros entender, y entender es obedecer la palabra. Decir, envía aquí, Señor, envíame a mí. Yo iré, Señor. Yo voy a ir a ese lugar que me envías. Por eso fíjese que la Biblia habla, hermano, que sus ovejas oyen su voz. Aleluya, vaya Juan. Juan 10, 27. ¿Será que somos ovejas? Porque si no somos ovejas, no escucharemos la voz de Dios. A los cabros no le habla el Señor. Es a la oveja. Mire lo que dice. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Una oveja, hermano, escucha. Es un animalito, o sea que Dios habla a través de un animalito también. ¿Cómo es posible que una oveja, hermano, usted le dice, o no sé, estaba viendo en el internet una señora que llamaba a las vacas? Y estaban admirados el youtuber que estaba haciendo eso, porque solo pegaba un silbido y donde quiera que tuvieran las vacas, allá venían buscando el falso, el lugar para salir. Y al igual, hermano, una ovejita es lo mismo. Usted llama a la ovejita y es obediente. Ahora lo que dice el verso 27 es eso. 10:27, vuelvo a leer. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo las conozco, dice Dios. O sea que aquel que no es oveja, hermano, Dios no la ve ni las conoce. Yo quiero preguntar en esta tarde, ¿cuántas ovejas del Señor hay acá? ¿Será que usted es conocido por Dios? Porque si usted no es conocido por Dios, hermano, qué triste sería eso. Imagínese usted que diga, oh, sí, Señor, tú me conoces. Sería como que le pasara, y usted diría, no, el presidente me conoce, es mi amigo, puedo salir a comer con él. Y llega a la casa o va allá a la presidencia y llega ahí al frente y le dice a los que están ahí, los soldados, ¿qué haces acá? Oh, quiero hablar con el presidente. ¿Tiene una cita? No, pero que él me conoce, ¿sabe quién soy yo? Soy Juan Pérez. Y le diría,
Usted solo vaya y dígale al presidente que soy Juan Pérez. Póngale que el que está en la puerta cuidando, mi modo, este hombre está con mucha confianza. Voy a ir. Va al presidente y le pregunta, oye, allá hay en la puerta alguien que se llama Juan Pérez y dice que es un gran amigo suyo, lo conoce bien a usted. El presidente dirá, ¿quién será este Juan Pérez? Yo no lo conozco. Qué triste sería, ¿va? Con Dios. Venga el Señor, vea. Suena la trompeta en los aires. Wow. Y solo los que le conocen, los que tienen aceite en su vasija, los que han escuchado su voz, los que han obedecido, en un abrir y cerrar de ojos, los demás no se levantarán. Oh, pero es que yo estuve en la iglesia. Oh, yo iba cada 8 días a la iglesia, Señor. Yo iba cuando podía, Señor. No te conozco. Oh, y alguien dirá, oh, pero Señor, ¿sabes qué? Yo andaba en una Biblia. Mira, conozco la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Es más, fíjate, Señor, que oré por alguien que tenía cáncer y se sanó. Oraba por los demonios y huían. No sé cómo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Aquí en este libro, oye, Ángel, busca si Juan Pérez aquí está anotado. ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada. Porque todo lo que hagas para el Señor, allá te saldrá. Y eso tendrá gran repercusión. ¿No dice la Biblia? Si el que me negara en la tierra, yo también lo negaré en el cielo. El que me confiese en la tierra, yo le confesaré en el cielo. Allá vas a necesitar a este amigo, a Jesucristo, que te represente ante el Padre y diga, Padre, ¿sabes qué? Este en la tierra no le dio vergüenza. Mire, en la tierra estuvo ahí en la iglesia siempre, levantaba al débil, le daba una palabra de aliento. En la tierra, él sí de verdad se fajó, Señor. Por él no se cerró la iglesia. Por él fueron a ganar almas. Oh, qué hermoso sería, va. Pero qué triste sería. Oh, ¿sabes qué? Si aquí en este libro de la vida dice de que por ti se fue fulano, por ti se fue mengano. ¿No le diste un vaso de agua a aquel que estaba allá muriendo de sed? Al Señor le dijeron, cuando él dijo, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos desnudo? Oiga, hermano, si usted no tiene amor ni por sus hermanos, dice que es peor que un incrédulo. Si usted come y usted no siente dolor por aquel que está muriendo de hambre, aún su propio hermano que necesita de usted, o sea, prácticamente es un impío. Cuando Dios lo ha bendecido, cuando tiene para darle a alguien. Probablemente, hermano, usted diga, a mí me costó ganarlo. Pero ¿cuántas veces Dios no habla? ¿Se acuerda que Dios le habló a aquel rico? Y que el rico viene con Jesús y le dice la palabra, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él pregunta, era un rico, tenía muchas posesiones, dinero, casas. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y el Señor le dice, mira, vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Yo digo, ¿sería necesario que tenía que vender lo que tenía? No sé, pero como el Señor sabía lo que había en el corazón de este hombre, y le digo, no, Señor. Dice que se fue molesto, se fue triste, no fue capaz. Yo me preguntaría, ¿serás capaz de dejar algo de lo que tienes para servir a Dios? En algún momento Dios te va a pedir que dejes algo. Que dejes parte de tu trabajo. Que dejes parte de cosas que te están estorbando para buscar a Dios. Y ahí va a pesar y va a decir, no, Señor, lo siento. Aunque tú podrás hacer como quieras, al final Dios te va a decir, mira, mi hijo, yo te dije que yo te esperaba y cuántas cosas quise hacer por ti. Mira Apocalipsis 3:20. Vaya conmigo. Porque esto está tremendo, hermano. Dios sigue hablando hoy. Porque Él siempre nos va a hablar.
Ahora depende si tú escuchas o no escuchas. Mira lo que dice 3:20. Y es que esto es lo tremendo, que Él pronto vendrá. ¿Está conmigo ahí? Vea lo que dice su palabra. Y aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La puerta es el corazón. Hoy Dios nos está hablando. Con este verso, hermano, Dios te está diciendo: aquí yo estoy a las puertas. ¿De qué puertas se está hablando? Podemos nosotros ver este texto de dos maneras. Que hoy te está diciendo: yo estoy ahí tocando tu corazón. Abre esas puertas de tu corazón. Pero también puede ser las puertas que Él vendrá y llevará a los suyos. Porque Él vendrá a levantar a su iglesia. Pero hermano, el problema de la iglesia es que no está preparada para poder volar. Porque mire, si en este momento viniera el Señor, yo le pregunto: ¿está preparado? Hay cosas dentro de su corazón que faltan arrancarlas o cambiarlas. Porque si sonara la trompeta ahora mismo, es probable que se vaya, o solo usted sabe si se quedara. Pero que a ti te fuera que se quedara, ¿verdad? Pero Dios nos sigue hablando hoy. ¿Cuántos pueden decir amén? Solo escuchemos la voz del Señor, hermano. Y no solo escuchémosla, obedezcámosla. Obedezcámosla. Creamos la voz. Creámoslo, que Dios, mire, siempre nos va a hablar. Lo último que yo lo dejo. Previo a la venida del Señor, óigalo bien. Abra bien sus oíditos lo que Dios pone en mi corazón decirle. Previo a la venida del Señor, Dios nos va a hablar. Así como Dios le habló a aquellas 10 vírgenes. Echen aceite a la vasija. Busquen el aceite. Pronto vengo. Previo a su venida hoy, a través de señales, a través de situaciones que están pasando, Dios va a hablar, pero el problema será que muchos no escucharán esa voz. Muchos, Dios les gritará: ¿sabes qué? Ya vengo con los ángeles a llevar a mi iglesia. Arrepiéntete. Y usted dormido, o yo dormido. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Imagínense que esta noche fuera su venida. Le pregunto: ¿se va con el Señor? Imagínense que saliendo de acá un loco lo atropella, o un loco le pone balazos y se muere. ¿Qué ha pasado? Nunca se me olvida en una ocasión que Manu G. Ávila estaba predicando la palabra en un estadio. Con esto termino. Y en la grada había alguien. Y Dios le dio el nombre y le dice: oye, así dice el Señor, ven ahorita. Que hoy es tu oportunidad, reconcíliate con el Señor. Ahora, le dijo. El hombre se molestó porque fue con nombre y apellido. Se enojó, pegó patadas allí en las sillas, abrió, y se dio camino y empezó a salir y se fue. Todavía iba perdiéndose, hermano, y vio que él estaba molesto. Ahora Dios te da la última oportunidad, le dice: vuelve, recibe a Cristo, escucha su voz. Él no lo creyó. Salió del estadio molesto, enojado, se sintió avergonzado porque Dios le habló personalmente. Y cuando salió, él iba molesto y se cruzó la calle y venía un carro y ahí lo atropelló y ahí quedó muerto. No volvió. Bueno, y decía: fue la última oportunidad. ¿Qué irá a decir esta persona cuando esté con Dios? ¿Qué irá a decir este hombre cuando Dios le llamó por su nombre? Cuando Dios le dijo: ahora es tu día. Yo le pregunto a usted: ¿qué diría usted? Oiga, lo vamos a enfrentar. Si viene el Señor y usted se queda, porque anda chueco, no le ha importado, cuando usted hace el evangelio lo que quiere, va cuando quiere, sirve cuando quiere, adora cuando quiere, siga viniendo.
pero no hay ninguna responsabilidad para con su Dios. Yo salgo de decirle, más le vale que escuchemos la voz y cambie. Porque el día que venga el Señor, esta palabra misma nos juzgará. Esta palabra, hermano. Ahí saldrá ese día. Hoy 20 de julio. Se te dijo que escuchara mi voz. Pero no te importó. Seguiste tu mismo caminar. Al salir de esas puertas, usted debe de llegar a su casa a leer la palabra y cambiar. Ser diferente. Velar y orar. Buscar a Dios, santificarse. Perdone a aquel que le ha hecho daño. Ame a aquel que no le ama. Trabajen en hacer algo para el Señor. Ese es el punto de ser un cristiano. Cierre sus ojos ahí donde está.